Hola, soy Juan Martino, neurocirujano y experto en cirugía de columna mínimamente invasiva. Este taller está dirigido a las personas que tienen dolor de espalda que les impide realizar una vida normal. Y vamos a explicar los pasos que tendremos que dar para encontrar una solución a ese dolor de espalda. En este taller estás a punto de descubrir estos puntos. Primero, cómo piensa el médico que está tratando tu problema de columna, los 5 factores que tiene en cuenta para decidir tu tratamiento. En segundo lugar, las 2 situaciones en las que se debe evitar una cirugía de columna a toda costa. Y en tercer lugar, si ya estamos visitando un especialista de columna, cómo saber si estamos en buenas manos. ¿Tienes dolor crónico de espalda y no tienes claras las opciones de tratamiento? Estoy aquí para ayudarte a aclarar cuáles son las causas de tu dolor y qué posibles soluciones tienes a tu alcance. Quizás ya tienes agendada una cita con tu cirujano de columna y no sabes muy bien qué preguntarle. Pues quiero ayudarte a llegar a la consulta mejor preparado, para aclarar qué preguntas debes hacer para poder elegir de forma más consciente. O bien ya has tenido una consulta con tu cirujano de columna y ya te ha propuesto hacer una operación, una cirugía, pero no lo tienes del todo claro. Tienes dudas. Pues quiero ayudarte a entender todos los factores que intervienen en la toma de esta decisión tan importante. En definitiva, este taller no quiero que pienses que es un sustituto de la atención médica, pero te dará las herramientas necesarias para que tomes las riendas de tu dolor de espalda y puedas superarlo con éxito. Tranquilo, porque tampoco tendrás que transformarte en un especialista en medicina de la noche a la mañana, ni tendrás que pasarte horas y horas en Internet buscando terminología médica. Lo vamos a hacer de forma muy sencilla para que se pueda entender todo claramente. ¿Te parece interesante este reto? Voy a contártelo todo, pero antes vete a buscar un cuaderno y un bolígrafo porque no quiero que te pierdas todas las ideas poderosas que te voy a presentar en este breve vídeo. Te espero. En primer lugar, como digo, está dirigido a las personas que tienen dolor de espalda que les impide hacer una vida normal y que están buscando una solución. Primero, veremos cómo piensa el médico que está tratando tu problema de columna, los factores que tiene en cuenta para decidir un tratamiento. En segundo lugar, cuáles son las opciones de tratamiento con cirugía. En tercer lugar, cuáles son las opciones de tratamiento sin cirugía. Y en cuarto lugar, cómo saber si estamos en buenas manos. Por tanto, el primer punto, cuáles son los factores que tiene en cuenta tu cirujano o tu médico para decidir el tratamiento. En primer lugar, se valora la intensidad del dolor, la duración del dolor, que exista una causa clara del dolor, la correlación entre los síntomas y la resonancia y, por último, otros factores. En primer lugar, la intensidad del dolor. Para medir la intensidad del dolor utilizamos una escala que se llama escala analógica visual y la intensidad del dolor se mide de 0 a 10, siendo 0 la ausencia de dolor y 10 el máximo dolor que puedes imaginar. Para considerar una cirugía o un tratamiento agresivo en un problema de columna, normalmente se considera cuando hay una intensidad de dolor de tipo moderado o grave. Es decir, si el dolor está en una intensidad de 0 o 1, se puede considerar como una molestia, en general no se plantea un tratamiento agresivo como una operación. Por tanto, el primer factor sería la intensidad del dolor. En segundo lugar, hay que tener en cuenta otros síntomas que no son dolor pero que también pueden ser importantes, como por ejemplo la debilidad muscular, la pérdida de sensibilidad o el problema del control de la vejiga o los intestinos. Estos síntomas se deben normalmente a una compresión de los nervios en la columna vertebral. Y cuando se presentan estos síntomas que son diferentes al dolor y son síntomas importantes, se requiere una evaluación médica completa y muy probablemente se pueda requerir una cirugía de columna. Si además estos síntomas se presentan de forma repentina, puede ser necesaria realizar una cirugía urgente. En segundo lugar, tenemos que considerar la duración del dolor. La duración del dolor
hay una regla importante que es la regla de los 3 meses. Y esta regla considera que para el dolor de columna, la mayoría de las veces se plantea un tratamiento agresivo como la cirugía solamente cuando el dolor haya estado presente más de 3 meses. ¿Por qué? El motivo de esta demora es que la gran mayoría de los dolores de columna desaparecen solos durante estos 3 meses. Por tanto, se prefiere esperar a que el dolor tenga unos meses de evolución antes de considerar un tratamiento, porque muchas veces, como digo, el dolor desaparece por sí solo. Sin embargo, esto no significa que se pueda retrasar mucho más el tratamiento. ¿Por qué? Porque un retraso en el tratamiento, un retraso excesivo, puede ser perjudicial, ya que el dolor produce mucha inmovilidad. No caminamos, estamos más tiempo en la cama y eso produce atrofia de la musculatura. Y la atrofia muscular puede hacer que la recuperación sea más lenta. Después tenemos un factor muy importante que es la causa clara del dolor. Y esto significa que en los estudios de imagen, la resonancia, el TAC, el escáner, radiografías, se identifica una lesión o daño que es claramente la causa del dolor. Por ejemplo, una hernia, estenosis, etc. Por ejemplo, en esta resonancia veríamos cómo hay una hernia que puede estar comprimiendo los nervios y estar causando un dolor en una zona concreta. ¿Y por qué es muy importante para indicar un tratamiento que exista una causa clara del dolor? Porque no se puede reparar lo que no se ve. Es decir, si no hay una causa clara del dolor, es muy difícil plantear una operación, un tratamiento que pueda aliviar o pueda tratar ese problema. Cuando la causa del dolor no está clara, el resultado de la operación es impredecible. ¿Cuáles son las causas más importantes del dolor? Básicamente estas 4 serían la compresión y la estenosis, la inestabilidad, la deformidad y también otras causas como las fracturas, tumores, infecciones y otros. Vamos a ir viendo una por una. ¿Qué es la compresión y la estenosis? El cuerpo tiene muchos conductos, como por ejemplo las arterias, por las que circula la sangre. El término estenosis se refiere al estrechamiento o cierre de uno de esos conductos. Por ejemplo, en una arteria podría haber una placa de ateroma, una placa en la arteria, en la pared de la arteria, que haga que ese conducto se estreche. No circula bien la sangre y eso produciría un infarto. Esta misma estenosis se puede producir en la columna. La columna tiene también conductos, por ejemplo aquí vemos entre 2 vértebras un conducto por el que pasa un nervio. Cuando se puede producir una estenosis por un crecimiento de ligamentos, crecimiento de hueso, etc., se produce un estrechamiento en esos conductos, una estenosis, y eso comprimiría este nervio y eso produciría un dolor que se irradia o que afecta a la zona lumbar o a la pierna. En segundo lugar, tendríamos otra causa clara del dolor, es la inestabilidad. En la inestabilidad se produce un daño de las estructuras de soporte de la columna, los ligamentos, tendones, discos, etc., lo que produce un movimiento excesivo entre las vértebras. Aquí lo vemos, esto sería el disco que hay entre estas 2 vértebras. Si este disco se daña, o los ligamentos que soportan la columna, se produciría un movimiento excesivo de estas vértebras hacia adelante o hacia atrás y eso produce un intenso dolor. Eso sería también una causa clara del dolor. En tercer lugar, tendríamos la deformidad. La columna no es una línea recta, sino que tiene una serie de curvaturas, como por ejemplo la curvatura lumbar, la curvatura dorsal o la cervical. Sin embargo, estas curvaturas están compensadas unas con otras, de tal manera que la columna está alineada con el centro de gravedad. En la deformidad de la columna, lo que ocurre es que una de estas curvaturas se hace excesiva. Por ejemplo, aquí hay una curvatura excesiva de la zona dorsal o una pérdida de la curvatura lumbar. Esto hace que la columna se desplace hacia adelante y se pierda la alineación con el centro de gravedad. Entonces se tiene que producir, aquí sería todavía mayor esa desviación, se tiene que producir una contractura muscular importante para mantener el equilibrio, para evitar caerse hacia adelante. Esa contractura muscular mantenida puede producir un intenso dolor y esto sería una causa también clara del dolor, la deformidad en la columna, con desviación hacia adelante o también a veces con desviación hacia los lados.
Y luego, otras posibles causas también claras del dolor es, por ejemplo, cuando hay una fractura de una vértebra, o también causas más raras cuando hay un tumor o cuando hay una infección. Entonces, es también importante saber que muchas veces es difícil determinar cuál es la causa exacta del dolor. ¿Por qué? Pues porque en la zona lumbar, por ejemplo, tenemos 5 discos lumbares, 10 articulaciones facetarias, que son las articulaciones posteriores que hay entre las vértebras, y hay 100 ligamentos diferentes y más de 200 músculos que unen las vértebras entre sí. En la zona cervical ocurre algo parecido. Hay 6 discos intervertebrales, 14 articulaciones facetarias y también multitud de ligamentos y músculos. De tal manera que cualquiera de estas estructuras podría ser la responsable del dolor. Por eso en muchas ocasiones, puede ser difícil determinar cuál de todas estas posibles candidatos podría ser la causa exacta del dolor. Y el último aspecto que también sería importante para determinar el tratamiento es la correlación entre los síntomas y la resonancia. Es decir, para indicar un tratamiento es importante que exista una concordancia entre los síntomas y la lesión detectada en los estudios de imagen. Por ejemplo, en este caso veríamos una columna en la cual hay una hernia entre las vértebras L4 y L5. Esta hernia debería afectar en concreto a una raíz nerviosa, que es la raíz L5, que llamamos raíz L5, y esa raíz nerviosa produciría dolor, al estar comprimida, produciría dolor por una zona concreta de la pierna, que sería la zona del glúteo y la zona lateral del muslo y de la pierna hasta el pie. En ese caso, si este paciente con esta hernia tiene estos síntomas con esta distribución, entonces decimos que existe una correlación entre la prueba de imagen, la resonancia, y los síntomas del paciente. Sin embargo, si este mismo paciente con esta resonancia tuviera dolor, por ejemplo, en la ingle, en ese caso no existiría tal correlación, porque el nervio que está atrapado o pinzado por esta hernia no es un nervio que recorra o que se localice en la zona de la ingle, y en ese caso pues no habría correlación entre los síntomas y la resonancia. Por último, además de todo esto, tenemos en cuenta otros factores que pueden ser importantes para indicar un tratamiento, como es la situación emocional. Una situación de ansiedad crónica o depresión puede influir de forma importante en la percepción del dolor. La situación laboral, un trabajo en el que se realicen esfuerzos importantes, puede ser causante de un dolor persistente. La actividad física también puede ser importante porque la ausencia de actividad puede producir atrofia muscular, el sobrepeso, la situación social o familiar, etc. O sea, una serie de factores, además de los que hemos considerado, que también pueden ser importantes para indicar un tratamiento. Por tanto, aquí hemos visto, en resumen, cómo piensa el médico que está tratando tu problema de columna, qué factores tiene en cuenta para indicar el tratamiento, la intensidad del dolor, la duración del dolor, la causa clara del dolor, la correlación entre los síntomas y la resonancia y, por último, otros factores. Entonces, pasamos al segundo punto. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento con cirugía? Y en este caso, la regla siempre es la misma: realizar la cirugía lo más sencilla posible. Realizar la operación lo más sencilla posible que resuelva el problema al paciente. Es falso que una operación más grande y compleja resuelva mejor el problema o de forma más definitiva. Por ejemplo, en este paciente, en esta resonancia que hemos visto antes, que tenía signos de desgaste en varias zonas de la columna, este paciente, imaginemos que tiene un dolor en la zona de la pierna con esta distribución, que afecta a la parte lateral del muslo y de la pierna hasta el pie. En este caso, tenemos dos posibilidades de tratamiento. Podríamos realizar una cirugía sencilla, que básicamente consiste en abrir el espacio por el que pasa este nervio, y es una cirugía de descompresión que dura más o menos 1 hora, en la que simplemente liberamos el nervio que está afectado por esta compresión. Y esta sería la cirugía muy probablemente indicada en este caso, una cirugía sencilla. Pero también podríamos realizar una cirugía mucho más compleja, que sería una cirugía en la cual liberaríamos ese mismo espacio
y por tanto dejaríamos libre ese mismo nervio, pero además podríamos liberar pues una parte más amplia de la columna hacia arriba o hacia abajo, y también podríamos fijar las vértebras mediante tornillos y colocando cajas entre las vértebras. Esta cirugía también resolvería el problema, también liberaría el nervio que está afectado, pero por el contrario sería una cirugía mucho más agresiva, de mucho mayor tiempo, duraría 5 o 6 horas, y con muchos más riesgos. Por tanto, esta sería una cirugía desproporcionada, una cirugía demasiado compleja para el caso que estamos tratando. Por tanto, la regla general es realizar la cirugía lo más sencilla posible. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos sin cirugía? Podemos tener fármacos para el dolor como analgésicos, antiinflamatorios, también podemos hacer infiltraciones de anestésicos o corticoides, y luego hay otras muchas escuelas de tratamiento, como son el pilates, el yoga, la estabilización, quiropráctica, acupuntura, acuapresión, osteopatía, tai chi, fisioterapia, etc. Hay muchas escuelas de tratamiento. ¿Qué podemos decir de todos estos tratamientos, de todas estas escuelas? Pues cuando hay más de 30 escuelas diferentes de tratamiento sobre cómo tratar el dolor de espalda, es obvio que no existe una única opción correcta. Si alguno de estos fuera realmente superior, dominaría el campo. Lo curioso es que todos estos métodos funcionan y la mayoría de ellos funcionan bastante bien. Pero también tenemos que saber que, como hemos dicho, si no hacemos nada, el dolor también en muchos casos desaparece en un tiempo. Habíamos hablado de un periodo de 3 meses. Por tanto, ¿cuáles son las recomendaciones generales respecto al tratamiento sin cirugía? Pues si empeoras durante cualquier forma de tratamiento, es mejor detener ese tratamiento. Por otro lado, el reposo prolongado en cama no es una buena idea. Puede ser inevitable durante algunos días, pero no es recomendable mantenerlo de forma prolongada. Caminar, nadar o mantener un nivel continuo de actividad moderada ayudará a fortalecer los músculos de la columna y los hará más resistentes. Además, analizar el trabajo, el hogar y las actividades recreativas para identificar cosas que ejercen mayor presión sobre la columna vertebral. Y también son importantes los cambios ergonómicos en el lugar de trabajo. Por ejemplo, si pasamos mucho tiempo sentados en el trabajo, pues es importante tener una silla adecuada con un apoyo en la zona lumbar, con una distancia adecuada a la pantalla del ordenador, con un apoyo para los brazos, con una adecuada posición de las caderas y de las rodillas, etc. Además, hay estos sistemas ya más especializados que nos permiten, por ejemplo, trabajar, se podrían encontrar en esta página, que nos permiten trabajar, por ejemplo, tumbados. Esto sería una posición ideal. ¿Por qué? Pues porque la columna está relajada y no está soportando ningún peso. También es importante cambiar de posición. Por ejemplo, pues estar un rato de pies, trabajando de pies, otro rato tumbado, etc. Y por último, vamos a pasar ya al último punto: cómo saber si estamos en buenas manos. Entonces, en este aspecto es importante investigar por uno mismo y crearnos nuestra propia opinión. Nunca te fíes al 100% de la opinión de un tercero. Todo el mundo conoce a algún cirujano que es el mejor del mundo. Y también es importante que, porque un cirujano sea el jefe de servicio o de conferencias, no significa directamente que sepa operar. Entonces, en este punto, pues es interesante resumir cuáles son los signos de alarma que te pueden indicar que es mejor pedir una segunda opinión. Por ejemplo, si tu cirujano te propone una cirugía con una consulta de una duración inferior a 15 minutos, pues quizás sea mejor pedir una segunda opinión. ¿Por qué? Porque es imposible estudiar con suficiente detalle un caso en ese tiempo. Si te propone directamente una fusión de 3 o más vértebras, también es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque es muy raro que de inicio se requiera una fusión de más de 2 vértebras. Si te propone una sola alternativa de tratamiento. ¿Por qué? Porque normalmente se proponen varias opciones de tratamiento, no solamente una, y cada una de esas opciones tendrá sus beneficios y sus riesgos. Por otro lado, si solo mira el informe de la resonancia o el escáner
y no revisa en detalle las imágenes del CD. Como hemos comentado antes, para indicar una operación tiene que estar muy clara la causa del dolor y además tiene que existir una correlación entre los síntomas y la resonancia. Viendo y leyendo solamente el informe de una prueba, es muy difícil determinar exactamente cuál es la causa del dolor y además si existe esa correlación entre los síntomas y la prueba de imagen. Si te indica una operación con una resonancia o escáner realizado hace más de un año, también es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque en un año puede haber cambios importantes en tu columna y con una prueba desactualizada hay alta probabilidad de errar en el diagnóstico. También si haces muchas preguntas y se enfada. El buen profesional debe aceptar y contestar cualquier tipo de pregunta, incluso relacionadas con la competencia, conocimiento y profesionalidad del cirujano. Si la primera cirugía no ha ido bien y te propone la misma intervención, también es para pedir una segunda opinión. ¿Por qué? Porque la causa más probable de que no haya ido bien la primera intervención es que no estuviera indicado. De tal manera que las posibilidades de que una segunda cirugía igual a la primera vaya bien son pequeñas. Por tanto, vamos a hacer un resumen de las reflexiones finales de lo que hemos hablado. 2 situaciones en las que es mejor evitar una cirugía de columna, si la causa del dolor no está clara o si no hay correlación entre los síntomas y la resonancia. Si tu cirujano te indica que tu problema no se puede resolver con una operación, está bien pedir una segunda opinión. Si este segundo cirujano te indica también que no ve indicación para una operación, lo más probable es que la operación no sea la mejor opción. De tal manera que en esa situación no te recomiendo que sigas buscando a otro cirujano y a una tercera o cuarta opinión. ¿Por qué? Porque al final encontrarás a alguien que te diga que la operación sí está indicada. De tal manera que el hecho de que una cirugía se pueda hacer no significa necesariamente que deba hacerse. Con esto hemos acabado. Espero que te haya quedado más claras cuáles son las opciones que tienes cuando hay un problema de columna con un dolor de espalda que está limitando tu calidad de vida. Si quieres que valoremos tu caso de forma individualizada para buscar un remedio definitivo a tu dolor, pide una cita con nosotros en la consulta online o en la consulta presencial. Y nada más, muchas gracias por tu atención.